la revista Ecos y Waldo Fernández Radio. Precisamente hemos invitado a un personaje polémico, no de ahora, sino ya de hace muchos años, un personaje que tiene un gran defecto, enorme, para México y para todo el mundo. Le gusta decir las cosas realmente como son, y eso pues, muchas veces en política, oígame usted, como que no es muy correcto que digamos. Por eso lo hemos invitado, porque mucho se está hablando sobre las elecciones que se están llevando el día de hoy en los Estados Unidos, pero necesitamos gente que diga las cosas como son, sin estar canteados, ya sea económicamente, ya sea por cuestiones de prejuicios, por muchas otras cosas. A mí me han presentado a Donald Trump como un gran monstruo. Hay algunos que dicen que sería peor que Hitler. ¿Quién sabe? Yo no estoy seguro de esto. Pero también me han dicho que Hillary es algo terrible. Que con los dos a México se lo llevaría ya sabe usted qué. Pero vamos a platicar con Javier Rivas. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación, Antonio. Es un placer estar aquí contigo. Oye, Javier, realmente la cosa es tan terrible, realmente estamos a punto, los mexicanos, de ser aplastados por dos monstruos, ya que llegue a la presidencia de los Estados Unidos, nos va a llevar, como dirían cuando yo era niño, nos va a llevar patas de cabra. Pues mira, la señora Hillary sería una continuación de Obama, quien calladito deportó a 1.8 millones de mexicanos, o sea, 1.800.000 mexicanos, ¿sí? No nos ha ido bien con el régimen de Obama en ese sentido. Por el otro lado, el señor Donald Trump creo que ha sido vilipendiado por la campaña más grande que jamás se ha iniciado en cualquier país contra un solo individuo, en donde todas las principales cadenas de televisión y periódicos más importantes están dándole una cobertura inusitada y demeritándolo en una forma nunca vista. Entonces pintan este monstruo casi Hitler, etc. Yo creo que Trump, si me permites, es una persona con algunos o quizá muchos defectos, pero tú sabes que en las campañas no compiten los candidatos, compite la gente que apoya a Hillary contra la gente que apoya a Trump, y los que apoyan a Trump lo están apoyando porque en Estados Unidos se está dando lo que yo llamé hoy en la mañana en mi Facebook la tormenta perfecta. Aquí en México en los 80s fuimos con la lucha contra el fraude y por la democracia. Luego eso no jaló, tuvimos que ir contra la cuestión económica, no jaló. Luego contra la inseguridad en la elección de Peña Nieto, por lo que pasó con Calderón, y ahora ya estamos metidos totalmente en la cuestión de corrupción. Ya ese se convierte en tema número 1 en el país. Y en Estados Unidos, esos 4 agravios se están dando al mismo tiempo en esta elección. Y hay un sector muy grande de norteamericanos, incluso muchos que se registraron para votar en esta elección, que lo hicieron precisamente porque vieron en Trump su tabla de salvación, salvar todo un sistema. Ahora, déjame explicarte esto para terminar la pregunta. Hillary, ¿sí?, está atacando lo que yo en derecho constitucional y como cibernético que soy, son los 2 grandes canales de retroalimentación correctiva, que son, por un lado, la Suprema Corte de los Estados Unidos, que defiende los derechos de las personas. Ella está atacando eso. Y está atacando la democracia electoral, porque los demócratas se están portando como los priistas se han portado siempre con nosotros, mañosos, mentirosos, chapuceros, defraudadores, etc. Entonces, si tú tienes en un sistema los 2 grandes canales correctivos ya en posesión de una persona como la señora Hillary,
Entonces estás hablando de que está en riesgo todo el sistema constitucional de Estados Unidos. Yo le tengo más miedo al colapso de los Estados Unidos que a los daños que pueda hacer Trump. Yo lo he dicho de esta manera: a Trump con un chaperón lo arreglas, a Hillary no lo arreglas con nada. Oye, hay algo que a mí me preocupa y me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que los mexicanos y mucha gente de los Estados Unidos piensen que el sistema de gobierno no sirve? Que en caso de llegar Trump se va a transformar en un rey suelo que va a decidir todo, va a agarrar a alguien de los cabellos, eres mexicano y te voy a sacar para afuera, va a quebrar las empresas que les da la gana, va a correr a las empresas del IME, etcétera, peor que cualquier dictador. Bueno, y las estructuras de control de poder, los contrapesos, que yo tengo entendido que en los Estados Unidos son muy superiores a los de México. La sociedad, que vamos, a mí me han llegado mensajes de gente que dice, en tal tienda están alterando el precio de los productos, vamos a ir a un boicot, nadie va a comprar, se organizan y obligan al dueño de esa tienda a bajar los precios, o en su defecto lo hacen quebrar. Si en el micro la sociedad de Estados Unidos puede hacer eso, si hay estructuras de control, entonces ¿por qué se tiene miedo de que alguien llegue a gobernar? Y nos están asegurando es que va a tomar el papel de dictador, se va a poner la corona y se va a declarar Trump primero y nos va a pasar a cuchillo. ¿Por qué se da este fenómeno? Mira, el sistema político de Estados Unidos, que es basado en un bipartidismo, ha tenido a los demócratas y republicanos, si los tomas en los dos en conjunto, como un Grand Prix que viene desde que nació prácticamente Estados Unidos. Ese es el PRI de ellos, ¿sí? Durante muchos años trabajaron con pequeñas variaciones para un lado para otro, pero ahora sí la sociedad ya se bifurcó en dos posiciones irreconciliables, y los únicos que están, digamos, queriendo respetar el sistema político como nació en su origen de los padres fundadores son los republicanos. Los demócratas quieren agarrar control de la Corte y desde la Corte legislar en materias que la Constitución es omisa, porque en aquellos tiempos no había esos temas, ¿sí? Entonces, yo sí creo que el caso de Trump no quiere cambiar el sistema, ¿sí? Y la señora Hillary sí lo quiere cambiar por la vía corta del control de la Corte, ¿sí? Pero si a eso le sumas que también están dispuestos a hacer fraude electoral, bueno, pues entonces, como decía al principio, se apoderan de los dos canales correctivos y se acabó la democracia. Entonces creo que Trump está trabajando en contra de eso. Ahora, si Trump llegara, tendría efectivamente un Congreso, con los congresistas y los senadores, los diputados y senadores, para hacer un contrapeso, la salida del NAFTA o la corrección del NAFTA o la revisión del Tratado de Libre Comercio, quedaría sujeto al Congreso, no sería una persona que podría actuar unilateralmente. Ahora, en las cosas que ha dicho que iba a hacer originalmente, como expulsar a los migrantes ilegales, él tuvo una corrección, porque yo he seguido la huella con mucho detalle, tuvo una gran corrección donde dijo, últimamente, yo como presidente tengo autoridad para expulsar a los ilegales, pero voy a expulsar a los ilegales delincuentes, a los narcotraficantes, a los asesinos, a los violadores. Voy a quitarme a esos, y ya que haga eso y que tenga yo el control de la frontera con muro electrónico o de ladrillo, ya veré qué hago con los demás. Esta parte que favorece mucho a todos los, digamos, migrantes, porque es una posición, digamos, más humana, más razonable, más lógica y sensata, ya no se difundió. ¿Por qué? Porque cuando digo que estás luchando contra un gran sistema,
Un sistema que tiene 200 años se va a defender de formas que ni nos imaginamos. Y la principal forma que lo están haciendo es a través del control de los medios. Entonces tú tienes a los medios que están siendo controlados por los intereses de Wall Street, ¿sí? Que están siendo controlados por los grandes capitalistas de Estados Unidos, que no les importa más que las ganancias, porque ellos tienen que rendir cuentas en la bolsa, y ahí exportar los empleos a China o a México o a Singapur o a donde sea, pues es perfectamente válido, ¿sí? Y yo creo que detrás de Trump está una idea de que si Estados Unidos tiene energía, tiene conocimiento, tiene la gente, tiene los materiales, porque Estados Unidos reúne todas esas cualidades al mismo tiempo, ellos podrían poner una pared alrededor de Estados Unidos y vivir 200 años en paz, porque tienen energía para 200 años, ¿sí? No tendrían ni que importar nada, porque reciclando te puedes vivir para siempre, ¿sí? Porque la energía del sol es suficiente para moverte un sistema económico que esté bien organizado. Entonces, aquí estamos entre seguir las cosas como van o generar una expectativa de un cambio profundo, y yo veo que la gente le tiene miedo a lo desconocido, le tiene miedo al cambio, ¿sí? En ciertas formas, Trump es un conservador, en otras es un gran innovador. Entonces, Javier, tú no dirías, como han dicho, se han señalado muchos, que Trump, o el caso de Hillary Trump, sería el menor de los males. ¿Tú ves realmente como una opción propositiva, en algún sentido necesaria o valiosa, una posible administración de Donald Trump? Mira, te voy a decir que yo inicié estudiando este fenómeno de Trump como un fenómeno político porque yo he estado en la punta de la visión tecnológica, del cambio tecnológico. Ya lo he dicho muchas veces, tenemos una capacidad nueva adquirida con lo de las redes, que podríamos hacer gobiernos totalmente transparentes que ni se noten. Tener todo el gobierno distribuido entre los ciudadanos, no había presidente, no había congreso, no había nada, todo está en la red, y la red es la que ahí te pones de acuerdo, ahí apruebas, ahí haces. Podríamos hacer algo totalmente diferente, mucho más barato que lo que tenemos, y para allá vamos. Entonces yo he estado esperando esta gran revolución, y francamente pensé que se iba a dar, estaba pensando en qué país se va a dar. Yo pensé, bueno, pues se puede dar en México, porque como estamos tan atrasados y estamos cambiando ahora a Vicente Fox, pues Vicente puede hacer eso. Pero Vicente le tuvo miedo al cambio profundo y se quedó como un priista más o como un panista de segunda. Luego pasaron 15 años, viene lo del Bronco, lo apoyo con todo, pienso, aquí se va a dar el cambio. A la hora, algo lo jaló y lo detuvo, y aquí estamos atorados, según se dijo en el programa anterior. Yo nunca pensé que ese cambio pudiera venir en Estados Unidos, porque Estados Unidos cuando menos le da de comer a la gente, entonces yo no veía esa necesidad. Pero como decía, se está reuniendo la tormenta perfecta, porque se les junta lo electoral, la inseguridad y la cuestión económica al mismo tiempo. Entonces yo veo a Trump como un agente de cambio, porque regresar al esquema o quedarse dentro del esquema constitucional de Estados Unidos, ¿sí?, para mí es un cambio importante, porque la democracia representativa ha fallado y hay que hacer cambios a esa democracia representativa. Pero no lo vas a hacer si Hillary se apodera de los Estados Unidos, porque ella va a controlar las elecciones como el PRI las controló durante 70 años. Ese es el temor que yo tengo. Entonces, aquí es, que ponemos en riesgo a todo Estados Unidos, que es el líder mundial, o ponemos en riesgo que llegue Trump con los defectos que pueda tener. A Trump con un chaperón lo arreglas, ¿sí? A Hillary no. Oye, Javier, lo que no me cabe en la cabeza, y ahorita lo comentaste, pero no logro todavía llegar a esa verdad que yo necesito. ¿Por qué hay tanto miedo, más allá de eso que tú dices de miedo al cambio, de parte de sectores, no solamente de Estados Unidos? Eso es lo que más me preocupa. ¿Quién va a ser presidente de los Estados Unidos? Debería de corresponder más que nada al 100% a los estadounidenses y muy poco a nosotros. Pero siento que nos estamos empatando.
he visto en las redes sociales los debates, los análisis, y siento que tenemos tanto miedo como que dijéramos, nos va a gobernar a nosotros Donald Trump, hay que estar en contra de él, hay que seguirle, no sé si decirle el juego, de manera literal a los medios de comunicación, porque he visto cómo se le trata a este personaje con memes, con chistes, con cuentos, con historias. Porque en ¿Por qué México tanto tenemos también otro gran sistema, y los grandes sistemas se defienden a sí mismos, se gobiernan solos. Los grandes sistemas tienen sus propios objetivos, ¿sí? No es Juanito Pérez o el empresario Mangano, no. Es todo un sistema. La idea del sistema es que los sistemas se gobiernan a sí mismos y nosotros como humanos tratamos de guiarlos en cierta dirección. El sistema mexicano tiene desde la revolución, desde el pacto por revolucionario para acá, que no ha cambiado. Podía haber cambiado con Fox o con Calderón y ninguno de los dos tuvieron el conocimiento necesario o la inteligencia necesaria para hacerlo. Y ahora caemos en manos de Peña Nieto, que es un pobre títere de ese sistema y de esos grupos de poder, y que creen que con una manita de gato a la Constitución y las reformas estructurales. ¿Cuáles reformas estructurales? Digo, son reformas que si lees la letra chiquita no cambian las cosas. Quizá en telecomunicaciones pues un poquito, tenemos servicios ya un poquito más baratos, pero nos costaron 25 años de subdesarrollo frente a Corea, tener teléfonos celulares caros en este país. Nos costó 25 años de atraso, que India se aprovechó con teléfonos baratos desde que metieron su sistema ellos de tecnología. Y están creciendo al 7% y nosotros nos quedamos atrasados. Nuestras reformas, grandes reformas, llegaron tarde y llegaron chiquitas, enanas, ¿sí? Hasta que iban a liberar la gasolina, lo que se ha tardado. Hay un impuesto que no te permite traerlas. O sea, tú te metes a la letra chiquita y este país no funciona por eso. Porque somos un pueblo muy ignorante y muy inseguro, lleno de políticos también ignorantes, también inseguros, que quieren que alguien más les haga la tarea y ellos puedan esconder su ignorancia. Esa es la gran constante que ves en todo el sistema político. Son gente muy ignorante. Yo te aseguro que 80% de los políticos mexicanos no te resuelven una regla de tres simple o no te sacan una, digamos, el cuadrado, no saben sacarle el cuadrado a un número, ¿sí? La raíz cuadrada. Entonces, o que no saben lo que son combinaciones y permutaciones, cómo se procesan eso matemáticamente. Entonces son cosas muy simples que indican que nuestra ignorancia es enorme. Entonces, sin esas herramientas no se puede pensar. Entonces ahí vamos despacito y vamos copiando modas y no se puede, y el gradualismo nos mata. Oye, Javier, ya estamos sobre el tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte, después de este proceso electoral, si llega Donald Trump, ¿qué? Si llega Hillary Clinton, ¿qué? Si llega Donald Trump va a ser una lata para México, porque va a querer revisar el Tratado de Libre Comercio y eso nos va a obligar a nosotros finalmente a intervenir en nuestro gobierno y hacer una negociación que le convenga a Estados Unidos y nos convenga a nosotros, ¿sí? Cuando, yo lo dije en su momento, cuando Carlos Salinas negoció el Tratado de Libre Comercio, le dijo a Clinton: no te preocupes, de los mexicanos yo me encargo, yo aquí controlo el Congreso, controlo todo. Y Clinton le contestó: fíjate que yo no, entonces yo sí tengo que meterle excepciones al transporte, a la caña de azúcar, a las naranjas, a los aguacates, y una serie de cosas quedaron pendientes. Y se ha tardado 25 años y todavía no salimos de eso. Y Carlos Salinas tuvo el gran error de decirle: yo los arreglo a los mexicanos, pero yo controlo el Congreso. Ah, pues entonces, si te arreglo a ti, arreglo todo. O sea, no intervenimos. Vamos ahora sí a ponernos maduros. ¿Quieres un tratado de libre comercio? ¿Por qué no lo haces como en Europa? Crear un mercado común, libre tráfico de mercancías también. Vamos a poner el muro en el Suchate y sale más barato.
Y vamos a pagar buenos sueldos en México también. El problema es que aceptamos que ellos exporten sus empleos y México, que se pone de nalguitas, vamos a ponerlo, perdónenme que la expresión, pero es que ya no me aguanto, ¿sí? Nos ponemos de nalguitas y paga sueldos de miseria en las maquiladoras y tenemos los grandes desastres de inseguridad en Ciudad Juárez, en Tijuana, toda la frontera, el crimen organizado, etcétera. Pues estamos dándole la mordida a la manzana podrida, Toño, porque no tenemos control de nuestro gobierno, porque los mismos demócratas son los primeros interesados en poner títeres aquí. ¿Cuáles son los presidentes de Estados Unidos que algo nos ayudaron? Yo te diría Reagan y Bush, que son los que nos ayudaron a abrir los medios. Yo lo peleé cuando los programas de satélite, que tuve que ir a contratar satélite a Estados Unidos para vencer la cerrazón que había. No podíamos entrar a una cabina de radio, no podíamos ir a un canal de televisión en los 80s, porque no nos acordamos de eso. Y los presidentes republicanos son los que abrieron eso. Los demócratas, como dice Bill Clinton, pues te mando 20 millones, sí, pero me lo vas a pagar con intereses al no sé qué tanto por ciento y te saco del pozo ahorita. Y dijo, yo no voy a administrar a México. Es una frase de Clinton. I'm not going to micromanage México, dijo. ¿Por qué? Porque tiene sus tontos útiles que lo hacen y les hacemos el favor de darles lo que ellos quieren. No negociamos nada con Estados Unidos, ni las manos metemos. A ver, ¿dónde están los argumentos en contra? Que el público conteste, que me rebata esto. Y esta historia yo la he vivido. No me lo platican. Estás hablando con alguien que lo vivió, ¿sí? En primera persona del singular. Yo estuve ahí cuando el PAN se rajó con la reforma política y nos dio un COFIPE que nos ha costado 25 años de atraso. Yo estuve ahí cuando la privatización de Telmex, que Alfa preparó todos los documentos, ¿sí? Y que me caiga un rayo si esto es falso, preparó todos los documentos para ellos hacer la oferta, y de repente Señal les dijo, ustedes no, vénganse por todos los papeles, todo el trabajo que ellos hicieron para comprar Telmex, se lo dieron a Carlos Slim. Eso es lo que pasó, esa es la realidad. Estoy hablando de realidades. Bueno, no falta mucho tiempo para ya definir la situación en Estados Unidos y tampoco falta mucho tiempo para saber cómo nos va a afectar según sea la voluntad de los electores de Estados Unidos. Por este momento le quiero agradecer a Javier Rivas. Después de esto, seguimos.